Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, yo soy subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica y estoy encantado de tenerlos aquí esta mañana. Les vamos a presentar lo que es ya el tercer evento de este año del Club de la Innovación y la Transformación, un proyecto que ya tiene muchísimos años y que siempre ha estado respaldado por empresas de primer nivel a quienes les quiero dar las gracias en este momento. Porque el Club de la Innovación y la Transformación no sería posible sin el apoyo del BBVA, de KPMG, de la Escuela de Posgrado, de la UPC y de Newbies, nuestros socios, nuestras camaradas en esta cruzada por llevarles mejor contenido a ustedes, para llevarles mejores herramientas para tomar decisiones empresariales. Y en línea con eso hemos armado un webinar que creo que es crucial para los momentos que vivimos hoy como país, porque vamos a hablar sobre una transformación crítica y las estrategias digitales que son necesarias para una nueva coyuntura compleja, una coyuntura en la que enfrentamos volatilidad en el frente político, volatilidad en el frente económico, y no solo en el Perú, sino a nivel global. Entonces, ¿cómo armar una estrategia que pueda remar por encima de esta marea alta? Bueno, hemos conseguido ahora un panel de lujo que les va a dar algunas luces de cómo hacerlo. Y voy a pasar a presentárselos en este momento, porque me está acompañando esta mañana Argenis Bauza, que es socio de transformación digital de KPMG México. Argenis, bienvenido a este webinar. Gracias, Álvaro. Un gustazo estar esta mañana con ustedes y también muy encantado de estar con un panel tan interesante como lo son Sandra, Paola y Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, Argenis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y como bien decías, tenemos un panel de lujo en el que también está Paola Medina, que es gerente general, CEO de Trupal. Paola, bienvenida a este webinar. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes Álvaro, buenas tardes a todos, ¿cómo están? La verdad que súper contenta hoy día de poder ser parte de este panel del Club de la Innovación y Transformación y con mucha expectativa de las discusiones y conversaciones que vamos a tener aquí. Muchísimas gracias, Paola. Está también con nosotros Sandra Woolcott, que es CIO del grupo AGE. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Hola a todos. La verdad, muy contenta de compartir este espacio con ustedes, de que podamos compartir las experiencias y creo que es muy enriquecedor porque venimos de distintas industrias y es así como seguramente tenemos vivencias diferentes que nos van a enriquecer a todos. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por estar aquí. Y finalmente está con nosotros Fernando Mesa, que es Head of Innovation and Digital Solutions de Stracon. Fernando, bienvenido. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? ¿Quién es Sandra? Un placer de estar y compartir con ustedes este tiempo y por supuesto nuestras opiniones súper enriquecedoras y poder también no solamente compartir nuestros votos, sino dar una visión acerca de nuestra coyuntura actual, política y económica en el país. Un placer. Gracias nuevamente, Álvaro. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los cuatro por estarnos acompañando esta mañana. Y bueno, vamos a cortar los preámbulos para ya ir a la carne. Vamos con las primeras preguntas para este webinar. La primera pregunta va para Fernando y luego para Paola. La pandemia por el COVID-19 es el ejemplo más fresco que tienen las organizaciones peruanas en cuanto a enfrentar coyunturas altamente complejas en lo económico y en lo social. ¿Cómo haber superado dicho escenario los ha preparado para esta nueva etapa de potencial crisis económica, financiera? ¿Qué aprendizajes se llevaron sobre los riesgos que hay que enfrentar y las soluciones que toca implementar para asegurar la sostenibilidad del negocio? Vamos contigo, Fernando, y luego pasamos contigo, Paula. Claro que sí, Álvaro. Bueno, esta situación que nos ha tocado al mundo entero, nos está dejando muchísimos aprendizajes. Sin embargo, yo quería de pronto resumir en algunos cuatro, los más importantes para mí.
y que yo creo que nos deben llevar a una tremenda reflexión. Primero que si pensábamos que no éramos vulnerables, pues lo somos. Que no somos, y no solamente somos vulnerables, sino somos altamente vulnerables. Y estamos viendo que esta situación mundial y esta crisis mundial nos está dejando este aprendizaje importantísimo a las personas y sobre todo a las empresas, que hemos venido implementando una serie de medidas y una serie de acciones para poder contrarrestar este fenómeno y esta pandemia. Sin embargo, también creo yo que hay otro importante fenómeno social que ha quedado más que evidenciado, Álvaro, que tiene que ver con la desigualdad. Y cuando me refiero a desigualdad, me refiero a una desigualdad en general, ¿no? Es una desigualdad en el mundo entero, ¿no? Se ha incrementado y se ha exacerbado y que ha dejado profundos, aprendizajes en este tema de la desigualdad en el mundo, ¿no? Respecto a los temas que hemos ocurrido en la economía, en el desarrollo social, en el tema de la pandemia, desde las vacunas hasta la inversión económica social en cada uno de los países. Yo creo que definitivamente, como un fenómeno mundial, esto nos está dejando un aprendizaje inmensamente importante. Y desde el punto de vista de las empresas, creería que puedo citar a dos aprendizajes más. El primero es la flexibilidad. La flexibilidad es algo que nos está, marcando como empresas la posibilidad de adaptarnos rápidamente con las medidas necesarias, con la gente, con los recursos, con la tecnología sobre todo. Es algo que también nos está marcando un aprendizaje a todas las empresas sin distinción, y aquellas quienes pensaban de que eran menos flexibles o más flexibles que otras, pues nos han tomado por igual en una serie de decisiones que nos han llevado a tomar en múltiples empresas durante estos tiempos. Y por último, y no menos importante, desde el punto de vista también empresarial, pero personal, sería el liderazgo. El liderazgo que también nos ha dejado el comportamiento, la actitud y los diferentes estilos de los líderes, de los principales líderes de las organizaciones, también nos está dejando un aprendizaje increíble de cómo poder tomar las decisiones, de cómo afrontar las vulnerabilidades, las desigualdades, la flexibilidad y en las decisiones de las empresas. Yo creería que desde mi punto de vista, de todos estos aprendizajes, podría resumirlos en la vulnerabilidad, en la desigualdad, desde el punto de vista de aprendizajes generales, y desde el punto de vista particular y empresarial, la flexibilidad y el liderazgo. Muchísimas gracias, Fernando, por dar el play de honor a este evento, y vamos a pasar ahora contigo, Paola. Cuéntanos cómo lo has visto tú desde Drupal. Es cierto, ¿no? Y que la pandemia ha acelerado cambios a nivel personal, a nivel de empresas en general, para todo el mundo, que hubiesen tomado otros plazos, pero que de pronto llegaron de golpe, ¿no? Llegaron de golpe y no necesariamente estábamos preparados para lo que se venía. En ese contexto, en Drupal, que es una compañía líder, ¿no?, en el mercado de producción de cajas de cartón, también fabricamos el papel para producir esas cajas. Por la misma coyuntura y el boom logístico que se dio con la pandemia, ¿no? La explosión del e-commerce a nivel mundial, y la fuerte demanda por esas cajas de cartón para poder llevar los productos a manos de los consumidores. Esa demanda no fue ajena al Perú. La demanda vino fuerte y vino en un contexto donde después de la pandemia había un boom logístico, pero también había el gran problema de los contenedores. No podíamos importar la materia prima que se necesitaba para poder atender toda esa demanda que teníamos fuerte. Y no solamente la mayor demanda de cajas de cartón vino por el boom logístico, sino también porque los consumidores en el mundo pedían empaques que fueran de un material más sostenible o sustentable, como lo queramos llamar, ¿no?
y la verdad que las cajas de cartón se fabrican con papel y el papel principalmente, por lo menos en Perú, se fabrica con cajas recicladas, ¿no? Entonces toda esa cadena logística desde el acopio era de pronto de un día para otro vino con mucha más fuerza y no teníamos ni la estructura lista, implementada, ni las conexiones con los diferentes agentes para poder lograr soportar esa mayor demanda, ¿no? Entonces para nosotros la verdad que fue positivo, dentro de todo lo que nos tocó vivir, fue positivo y eso marcó el hecho de que decidiéramos, aún en el contexto tan complicado político y económico que se vive, el económico está complicado para todos en el mundo y el político es bastante complicado en todos los países de nuestra región, ¿no? Por decirlo menos. Y Perú no es la excepción. Entonces, aún en ese contexto, nosotros, por la misma estrategia que teníamos y la fuerte demanda de nuestros productos que veíamos, pedimos aprobación al directorio para un CAPEX de 90 millones de dólares en este año 2022 y fue una decisión bastante difícil, pero que fue aprobada, ¿no? Entonces nosotros hemos iniciado este año invirtiendo fuertemente ese dinero, esos 90 millones de dólares, todos invertidos en Perú, pero ¿en dónde? En crecer, ¿no? En ampliar las capacidades que tenemos. Estamos duplicando, por ejemplo, la capacidad de las papeleras que tenemos, ¿no? La de Trujillo se duplica. ¿Por qué? Porque en una crisis de contenedor que pudiera haber otra vez, no nos vamos a quedar sin materia prima, ¿no? Y hay una parte de la materia prima que llega de afuera, papel importado, y en situación de crisis simplemente no había papel importado, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que organizarnos para que nuestras máquinas papeleras, los equipos puedan producir más de lo que tenían, y ahora estamos invirtiendo fuertemente en ampliar esa capacidad, estamos invirtiendo fuertemente en automatizar todas las operaciones, ¿no? En las plantas de cajas, por ejemplo, tenemos una planta en Huachipe, tenemos otra planta en Sullana, en el norte. Eran operaciones, sí, teníamos maquinaria, ¿no? Pero no estaban completamente automatizadas esas operaciones y nos hemos tenido que ver obligados a automatizar para hacer las operaciones mucho más eficientes, porque con la subida de los costos tan fuertes que teníamos todos, sin excepción, en la industria, teníamos que buscar eficiencia, porque no todo lo puedes tú trasladar a los consumidores, ¿no? Entonces, esas eficiencias, hay muchas que se pueden hacer sin inversión, otras necesariamente se tienen que hacer con inversión, ¿no? Entonces, también tuvimos que empujar fuertemente ahí. Y por el otro lado, lo que también vimos después de la pandemia es que la agroexportación en Perú no paró. La mitad de lo que produce Trupal va a los agroexportadores peruanos y el boom agroexportador sucedió también al mismo tiempo, ¿no? Las exportaciones de arándanos crecieron muchísimo, las de uvas, ni qué decirlo, y en general el resto de agroexportación también, ¿no? Entonces necesitábamos tener toda esa capacidad lista que no la teníamos en ese momento, ¿no? Pero teníamos que invertir aún con la coyuntura como estaba, porque lo peor que podríamos hacer es dejar desabastecido a nuestros clientes, ¿no? De toda la vida. Eso. Clarísimo, Paola. Muchísimas gracias por esa intervención y por toda la información que nos has dado. Vamos a seguir profundizando en estos temas en próximas preguntas y vamos ahora con un tema ligeramente distinto que va para Sandra y va para también Argenis. Porque durante la pandemia, como ya hemos comenzado a conversar, muchas áreas de las empresas experimentaron un proceso agresivo de transformación digital para prepararse frente a los retos que les suponía el contexto global. ¿Dónde dirían ustedes que todavía hay espacio de crecimiento para seguir transformándose? ¿Qué áreas deberían ser prioritarias considerando este nuevo contexto complejo que estamos enfrentando en estos momentos? Sandra, vamos contigo primero. Gracias. Bueno, en realidad la pandemia nos puso en una situación de urgencia, ¿no? Y pretender regresar al status quo que teníamos antes, yo diría que es casi imposible, porque los hábitos, los comportamientos de los consumidores, los clientes, los proveedores, incluso el equipo interno y en general, todos los puntos de contacto de la organización han cambiado. En línea con eso, yo creo que toca revisar y analizar toda la cadena de valor. ¿Dónde están los puntos de dolor? También dónde están las oportunidades. Particularmente en el caso de Grupo AGE, teniendo en cuenta que es una multinacional con presencia en América, en Asia, en África,
tenemos distintos factores culturales, ¿no? Y distintos frentes que evaluar. Yo creo que uno de los frentes donde todavía hay mucha oportunidad es en talento humano, porque la pandemia nos demostró que el trabajo remoto funciona y nos permitió también descubrir que teníamos talentos y fortalezas en los distintos países que probablemente no se habían visto antes. Entonces, el esquema de trabajo remoto, las oportunidades que eso genera, los ahorros que puede generar por un lado y también la satisfacción del personal, el clima laboral, el poder retener mayor talento, creo que es un tema que todavía podemos seguir trabajando y seguir madurando dentro de las organizaciones. Otro tema importante creo que está en la cadena logística. Al haber cambiado los hábitos y comportamientos, hoy las expectativas de atención son más altas, porque durante la pandemia, así como trabajaron las grandes compañías, también surgió mucho emprendimiento. Y hoy los consumidores tienen una expectativa de atención que es mucho mayor. Sus acuerdos de niveles de servicio, sus expectativas son mejores de las que teníamos antes de la pandemia, pero las rutas no han cambiado, los sistemas de transporte no han cambiado. Hoy que hemos regresado a la normalidad, el tráfico, las vías siguen siendo las mismas que teníamos antes. Entonces, nos toca comenzar a trabajar en optimizar a través de toda la cadena de valor, optimizar procesos, automatizar aquellos puntos que son críticos para poder mantener la satisfacción del cliente y para poder elevar la experiencia o mejorar la experiencia de todas las organizaciones y las personas que interactúan con la compañía. Creo que por ahí es por donde hay mucho que trabajar y particularmente en el frente comercial, la pandemia nos hizo abrir distintos canales para poder llegar al consumidor, para poder llegar a las bodegas y creo que todavía hay espacio para madurar, para evolucionar y seguir mejorando todos esos canales. Gracias. Gracias a ti, Sandra, clarísimo lo que mencionas. Vamos contigo, Argenis, ¿dónde creerías que todavía hay espacio de crecimiento para seguir transformando y qué áreas deberían priorizarse en el frente digital? A tu pregunta concreta, la verdad es que nos falta muchísimo, ¿no? Primero, la transformación digital para nosotros no es un destino, ¿no? Es un viaje. Entonces no podemos pensar que ya llegamos. Esto es algo que va a seguir pasando. Y cambia mucho según los retos de negocio, ¿no? Al principio, cuando se presentó lo del COVID, los primeros temas que aparecieron de repente fueron el tema de la gente trabajar en remoto y luego habilitar el canal de e-commerce. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos cambiando los retos de negocio y también las tecnologías, ¿no? Ahí yo creo que mis compañeros lo han dicho, la transformación digital no es un tema de tecnología per se, es una transformación de negocio que las tecnologías emergentes, que cada vez se hacen más baratas y más accesibles, las habilita. Entonces, no podemos pensar solamente del lado de la tecnología, tenemos que pensar del lado de la gente. Y un poco lo que vemos en estas empresas que empiezan a hacer una transformación digital es que se empieza con la tecnología, pero pasa un rato y se dan cuenta que la gente no cambió. Y entonces empiezan a migrar de una transformación digital habilitada por la tecnología a una transformación ágil, por ejemplo, ¿no? Porque ya tenemos buena tecnología, pero la gente todavía no ha cambiado el mindset, ¿no? De que tenemos que trabajar en un formato diferente. Entonces, esta transformación, la verdad es que es algo que no se va a acabar. El VUCA, ¿no? La volatilidad, la incertidumbre, todo esto va a seguir. Entonces, tenemos que apalancar la transformación del negocio con la tecnología para ser más ágiles, tener mejoras competitivas. Es una era diferente, ¿no? Lo describía muy bien Carlota Pérez en su libro de 5 revoluciones tecnológicas, donde la información va a ser el gran diferenciador, ¿no? Y si nosotros no nos montamos en la información como un diferenciador, vamos a quedar como esas empresas que se perdieron en las olas anteriores. Entonces, es muy relevante que sean empresas de consumo, de retail, banca, seguros, lo que sea. La información cada vez es muy importante en el trabajo, en la atención de los clientes, en las operaciones internas, en la eficiencia. Y la verdad es que ahí, en general, en Latinoamérica tenemos un área de oportunidad muy grande. Tenemos terabytes todos los días de información y tenemos que explotarlo, ¿no? Y la verdad es que lo que típicamente vemos en las transformaciones digitales que nos toca ver
es que empiezan con temas de e-commerce, data y analítico, porque tengo allí el nuevo petróleo, que es la información, quiero extraerlo y quiero sacar información de allí. Y luego vienen temas de automatización con RPA y otras tecnologías, pero este es un cuento que va a haber lugar para muchas más otras tecnologías que vienen, el metaverse, el IoT, etcétera, que tenemos que estar muy cautos también, ¿no? No es que la dulcería es muy grande, la idea no es comprar todos los dulces, sino entender muy bien la estrategia del negocio, cuáles son los retos que me trae, que yo no puedo resolver con la operación actual del negocio y que tengo que convertir en un reto digital. Y en función de eso, responder. No olvidarnos que al final la transformación digital es una forma más rápida, más ágil de acelerar nuestra estrategia, ¿no? Y lograr nuestros objetivos. No es tanto un cambio tecnológico, es un habilitador que permite que nosotros, digamos, nos adaptemos más a ese entorno. Y muy importante, yo creo que lo han dicho ya, el componente humano. La transformación digital sin la innovación es simplemente una implementación de un software, un hardware y ya, ¿no? La innovación es súper relevante y hemos conseguido que a veces no estamos acostumbrados a innovar. Nos da miedo. O sea, le pedimos a nuestros empleados sean innovadores, pero nunca lo han sido porque están muy alineados con políticas, con procesos y les cuesta mucho, ¿no? Entonces, eh, es una transformación muy grande que va a implicar incluso cambios de nuestro mindset, de la forma en que operamos, para ser las empresas del futuro cercano, donde vamos a ser mucho más competitivos, mucho más rápidos y mucho más ágiles. En definitiva, Argenis, muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a pasar ahora a un tema distinto donde quería pedirles su opinión a Paola, a Sandra, porque como hemos ya discutido de cierta forma, muchas de las grandes empresas peruanas han logrado avanzar en sus procesos de transformación digital. Cuénteme, ¿qué tan importante puede ser el impacto financiero de una posterior reducción de costos gatillada por estas eficiencias que se logran gracias a lo digital? Vamos contigo primero, Paola, y vamos luego con Sandra. A ver, definitivamente hay una apuesta muy fuerte, ¿no? Como tanto lo hemos mencionado, en la gente, ¿no? En el cambio tecnológico, en la digitalización de los procesos más lean, como decimos, ¿no? Y si antes sabíamos que lo teníamos que hacer, ahora no hay otro camino, ¿no? Y estamos contra el tiempo porque ya se vino, ¿no? Se vino y tenemos que correr. Eso es lo que nos está pasando a nosotros, por ejemplo, en Drupal. Yo particularmente siento que llegó de golpe y entonces ahora nos tenemos que poner las pilas para ir lo más rápido que se pueda, pero tampoco se puede correr, porque no solamente depende de uno, depende del resto, ¿no? Y como decía en ese momento Sandra, y también lo ha dicho Argenis, el tema del equipo y del talento es clave, ¿no? Porque si no tienes a las personas para ayudarte con este cambio, que inclusive termina siendo un cambio cultural muy fuerte, pues no vas a poder ir a la velocidad que quisieras, sino vas a ir a la velocidad del grupo, ¿no? Del equipo. Entonces, en ese tema también hay que trabajar. Las inversiones que nosotros hemos hecho sí han estado o están este año bastante enfocadas a la automatización y se espera que con esa automatización nosotros podamos ser mucho más competitivos a nivel de costos, porque hay otros costos que no podemos controlar, ¿no? Hay otros sobrecostos que dependen de la economía global, que dependen de la logística mundial, y sobre esos la verdad que no hay mucho que podamos hacer, pero sí construir capacidades internas para poder hacerle frente con peso y cuidar también a nuestros consumidores, ¿no? A los clientes. Hay que cuidarlos, no solamente basta con decirle, bueno, es así, te subo el precio porque afuera todo está subiendo. Y esto es mundial, no es solamente mío, no, porque tenemos que pensar en ellos también, pensar en nuestro equipo, en nuestra gente. Entonces yo diría que sí, esperamos nosotros lograr tener menores costos. De hecho, yo les había comentado que nosotros fabricamos el papel que producimos. Para nosotros la papelera es como nuestro centro de costos. De ahí sale el 80% del costo de una caja, por ejemplo, de cartón, es el papel.
y las papeleras principalmente las vemos como centro de costos, y el centro de profit, o donde se hace la operación, es en las cajas, ¿no? Cuando ya lo vendes, ahí recuperas. Nosotros estamos esperando una reducción de costos importante, ¿no? En línea con estas inversiones que se están haciendo, eh, tanto en papel como en cajas, ¿no? Entonces, creo yo que inclusive la maquinaria nueva que está llegando, nosotros estamos trayendo de Italia nuevas máquinas corrugadoras, que son las que transforman las láminas de papel a cajas, con tecnología, inclusive Artificial Intelligence, ya incorporada en la máquina, ¿no? La verdad que son máquinas del futuro, como uno dice, que hay que estar preparados hasta mentalmente para poder operarlas. No es lo mismo fabricar cajas de cartón como lo hacemos hoy día, que de repente con esa tecnología de punta que llega, y que tenemos que estar listos y preparados para poder dominarla, ¿no? Y sacarle el mayor provecho posible. Y así en las diferentes áreas, ¿no? De la compañía. Esa transformación a la interna que también estamos haciendo comercial, por ejemplo, ¿no? Basándonos mucho en tecnología para poder tener procesos mucho más competitivos de los que tenemos ahora, se ha hecho muy imprescindible. Entonces, hoy en la compañía tenemos diferentes frentes de trabajo, al mismo tiempo apuntando todos por esa excelencia operacional y competitiva, que viene con un fuerte habilitador que es la tecnología, como lo decía Artemis, ¿no? Eso es ahora parte de lo que estamos viviendo, y le hemos puesto mucha energía a ese cambio, ¿no? Clarísimo, Paola, y como bien mencionas, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías, estas grandes innovaciones que uno comienza a incorporar a la empresa, clave lo que venimos discutiendo, ¿no? Tener un talento que finalmente sepa qué hacer con esa tecnología, que no lo vea simplemente como un proceso adicional, como hay otra cosa más que tengo que aprender, sino que realmente encuentren en estas nuevas maquinarias, sea lo que sea, nuevos procesos, finalmente algo que los va a ayudar a conseguir, digamos, mejores resultados. Sandra, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tan importante puede ser el impacto financiero de esta transformación digital, vista como gran reductor de costos? Mira, yo creo que hay una realidad en las compañías, sobre todo en Latinoamérica, y es que las empresas, incluso las grandes empresas, traían un gran atraso tecnológico, ¿sí? Entonces, esta mejora de costos y estas eficiencias que vamos logrando deben permitir mejorar el EBITDA de la compañía para seguir haciendo inversiones. Como decía Paola, invertir en nuestra gente, porque hay un cambio de mentalidad, una mentalidad digital que todavía es inmadura, que todavía hay mucho en qué invertir. Creo que también tenemos que ir repensando los negocios, porque hoy la pandemia nos ha demostrado que competimos con todos. Y no competimos solamente entre grandes empresas, competimos con muchísimos emprendimientos que han surgido justamente a raíz de la pandemia y que probablemente pueden ser más ágiles, tienen una menor inversión, pueden arriesgar más rápido, ser más audaces. Entonces, eh, el generar o reducir los costos debe servir para hacer mayores inversiones buscando beneficios para las compañías, buscando asegurar su sobrevivencia, buscando asegurar su crecimiento. Creo que es algo que no va a parar. Coincido con Argemis cuando decía que el proceso de transformación digital es de largo plazo, hay mucho por hacer y creo que estamos todavía en las primeras etapas, ¿sí? Tenemos que trabajar entre la gente, las inversiones, el repensar el negocio y el buscar más beneficios para posicionarse y mantenerse sobreviviendo a todos estos cambios. Clarísimo, Sandra. Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a entrar ahora a otro tema sobre el cual le quería preguntar tanto a Fernando como a Argenis. ¿Cuáles dirían ustedes que son las herramientas tecnológicas a las que se les debe dar mayor importancia en un contexto complejo como el actual? ¿Qué inversiones son en todo caso cruciales en esta etapa, en línea con lo que comentaban además Sandra y Paola en la pregunta anterior? Vamos primero contigo, Fernando. Mira, Álvaro, yo creo que definitivamente, hablando de herramientas, pues podemos hablar de muchísimas alternativas. Pero si nos enfocamos en algo que nos lleva que nos lleva digamos, a estas conversaciones y estas reflexiones, tenemos que centrarnos
en esta transformación digital y cómo la habilitamos, es decir, cómo hacemos posible que esta transformación digital pues, nos ayude a todas las empresas en general. Y en esa línea es importante recordar lo que nos ha dicho, y también lo ha dicho tanto como Sandra, es que definitivamente esa transformación digital está centrada en las personas. Entonces, si está centrada en las personas, ¿qué herramientas son las herramientas que nos deben ayudar a impulsar, a habilitar esa transformación digital? Justamente son aquellas que nos ayudan a que nuestros procesos en nuestras empresas, ya sea digamos, en industria, que sea la industria minera, o la industria en la que se encuentran el resto, tanto Paola como Sandra, en lo que es este consumo masivo, o sea, llevan a tener esa experiencia, digamos, del proceso automático o del proceso simplificado. Entonces, van a ir en esa línea, ¿no? Y quiero hablar de menos a más, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Eh, Hoy por hoy creo que simple y llanamente las aplicaciones como WhatsApp, ¿no? Estas mensajerías instantáneas han crecido, han llegado a tener más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? O sea, una herramienta tan sencilla, digamos, tan básica, ha podido lograr a comunicar, a coordinar, no solamente a personas, sino a grupos de personas. Entonces, ¿habilita una transformación digital? Claro que la habilita, ¿no? Desde herramientas como estas a herramientas mucho más sofisticadas que hacen posible trabajar, digamos, desde casa a cuanto asiento posición de muchos call centers que funcionan en el país. Y en mi industria, más aún todavía, herramientas que de alguna manera han podido a un perfil tan complicado como un perfil tan específico como una persona que digamos, que trabaja en una planta minera, ha podido dejar de estar donde se encuentra la planta, mirando la planta, enfrente de la planta, y poder estar bastante lejos, bastante kilómetros de distancia de la operación minera. Entonces, esas son las herramientas que hoy por hoy van a empezar a tomar cada vez más relevancia, donde la participación de las personas, donde la coordinación de las personas, sin importar la industria, van a permitir que estos perfiles se comiencen a descentralizar a lo largo del proceso de la organización, ¿no? Entonces, en busca de qué? De colaborar, ¿no? De iterar de grupos de trabajo, donde realmente se obtiene mayor, digamos, beneficio de las personas y de los profesionales, justamente en tratar de que los grupos de trabajo no coincidan, los grupos de trabajo tengan soluciones a problemas, y por supuesto que sigan innovando en las empresas. Yo creo que herramientas van a haber muchísimas, pero lo más importante es buscar esa habilitación, esa transformación, esa colaboración. Y tan sencillas como una mensajería, como tan complejas como para aplicar, por ejemplo, un lenguaje de máquinas o una inteligencia artificial para muchos procesos de negocio en cualquier industria, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, Fernando. Clarísimo lo que mencionas. Vamos contigo, Argenis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué inversiones serían cruciales en esta etapa compleja? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas a las que las empresas le deben dar mayor importancia? Yo coincido con Fernando que hay muchísimas herramientas, ¿no? Y depende un poco del momento histórico en que esté en tu transformación, ¿no? Típicamente las transformaciones digitales comienzan con la eficiencia, ese es como el primer paso. Típicamente, no necesariamente todos, pero sí. Empieza por ahí, ¿cómo hago para bajar costos? ¿Cómo hago para tener mejores procesos? Luego salta un segundo paso que es cómo enamoro a mi cliente, cómo le doy más opciones, cómo lo hago yo la opción preferida para él o para ella, ¿no? Entonces sería el segundo paso. Y la tercera es cómo invento, cómo creo un nuevo modelo de negocio con la información, con todo lo que he hecho, ¿no? Incluso que no son necesariamente de mi propio giro, ¿no? Ahí hemos visto casos donde en una empresa retail se convierte de repente en un ente financiero, por ejemplo, porque ya ha tenido mucha madurez en este viaje. Entonces, dependiendo de dónde estés, cambia mucho la perspectiva de las herramientas, ¿no? En el primer paso, lo típico es, como dije antes, temas de datos, RPA, que es Robotic Process Automation, etcétera. En el segundo está muy orientado a productos digitales para los consumidores y clientes, para hacer una experiencia de compra diferente. Y ya en la tercera
puedo inventar, incluso utilizar cibermonedas, dependiendo del modelo de negocio que ella escoja. Entonces, varía mucho, ¿no? Dependiendo de dónde estás. Un poco lo que hemos visto es que se empieza con esta estructura y llega un momento que la velocidad de la transformación se hace tan rápida que el CIO por sí solo no puede absorber la cantidad de demanda que genera esta transformación. Y ahí ha salido un nuevo paradigma, que es el famoso Citizen Developer, que es con las herramientas que tenemos hoy en día, hablando de herramientas, hay herramientas que te permiten hacer aplicaciones con lo que llaman low code o no code, es decir, no necesito ser un programador, y entonces ya le das el poder al ciudadano, ¿no? Al que está en la función de compras, al que está en la función de finanzas, para que ellos hagan su propia aplicación, ¿no? Obviamente eso requiere un cambio de mentalidad fuerte, no solamente de la gente, sino del liderazgo y un gobierno totalmente diferente de cómo es la transformación, ¿no? Es un poco lo que vemos, ¿no? Que vas utilizando la herramienta dependiendo de en qué parte de tu journey estás, qué es lo que estás buscando, cuál es tu estrategia, y eventualmente esta bola de nieve va creciendo tanto si te va bien, ¿no? Porque hay algunos que lo lleva un poco más lento, que llega un momento que no lo puedes dejar centralizado y tienes que apalancar a tus citizen developers, que son tu gente del negocio, para que ellos mismos hagan su propia transformación, ¿no? Y tomando en cuenta, obviamente, con el proceso de inicio a fin, no solamente tu actividad, ¿no? Y va a llegar un momento que esta forma en que nosotros operamos los negocios va a ser muy diferente a la que conocemos hoy día. Por ejemplo, las nuevas generaciones que son lo que llaman digital native, que nacieron ya digitales y que manejan toda su vida a través de aplicaciones, entran a una compañía y se dan cuenta que allí el mundo es totalmente diferente. Es sistemas legados, lentos, y entonces es el primer choque que tienen estos nuevos nativos digitales, ¿no? ¿Por qué si mi vida está tan con aplicaciones, por qué la empresa no? Entonces, ¿por qué no se maneja con el WhatsApp, como dijo Fernando? ¿Por qué no se maneja con otras aplicaciones que yo manejo en el día a día? ¿Por qué no está a ese nivel? Eso ya nos da una idea de la brecha que tenemos con el mundo en general, las empresas. Y no quiere decir que con eso que tenemos que automatizar todo y mover todo a aplicaciones, pero va a ser el reto que vamos a tener. Las herramientas están allí, cada vez son más baratas, un medidor en el pasado, de los 80, costaba 1.500 o $2.000. Hoy día cuesta $5, me dio una variable. Entonces, la cantidad de información que eso nos va a dar para gestionar nuestras empresas va a ser impresionante. Pero si yo no tengo claro a dónde voy, esta información, la verdad es que puede ser inútil. Entonces, tengo que tener muy claro a dónde quiero llegar. Muchísimas gracias, Argenis. Clarísimo lo que tú mencionas. Vamos a pasar a una pregunta que toma elementos de la anterior, pero que creo que terminan de aterrizarlo por un lado distinto. De hecho, y esto de hecho va tanto para Sandra como para Fernando. Porque la nueva coyuntura internacional presenta sus propios desafíos para las empresas peruanas. ¿Qué riesgos deben ser monitoreados más de cerca por los gerentes generales, pero orientándolo esto de aquí desde la posición que ustedes tienen de CIOs, desde el frente finalmente digital? ¿Qué herramientas se pueden tomar para prevenir escenarios desfavorables y cuál es el rol que deben desempeñar ustedes desde su posición para poder mitigar estos riesgos? Vamos primero contigo, Sandra, y luego pasamos contigo, Fernando. Gracias, Álvaro. Bueno, yo creo que actualmente la tecnología está bastante democratizada, ¿no? La digitalización es parte del día a día de las grandes, medianas, pequeñas empresas y de todos los emprendimientos. Es más, las nuevas generaciones son muy digitales, son capaces de consumir servicios de las nubes y terminar convirtiendo una idea simple en una solución de impacto. Esto genera una mayor competencia para todas las compañías, una mayor competencia global, y es posible incluso que tengas emprendimientos locales que conocen mejor el mercado, que con una inversión reducida comienzan a atacar a las grandes compañías, como es el caso de las nuestras, y que de una u otra manera nos impacta.
Entonces, yo creo que el reto de los CEOs hoy es convertir a las empresas en empresas más ágiles, con intraemprendimientos, con una gran apertura a la innovación. Los CEOs tienen que tener esa apertura para capturar nuevas ideas, no importa de dónde vengan, no para anularlas, sino para ser parte de ellas, para crecer con ellas, para evolucionar con ellas. Y desde nuestro lado, desde nuestra posición como CIOs, tenemos que estar muy alertas, muy al día de las tendencias, viendo cuáles son las herramientas que favorecen a la velocidad de implementación de nuevas soluciones, que nos permitan aprovechar justamente las tecnologías inteligentes e intensivas en datos para estar siempre informados, siempre alertas de lo que está sucediendo, y también estar al día con lo que son los eventos mundiales que pueden impactar a la empresa. Porque no solamente estamos hablando de la tecnología que impacta en nuestra industria, porque se está viendo que entre industrias incluso hay evoluciones tecnológicas que pueden impactar, ¿no? Una innovación en salud puede terminar impactando en la industria automotriz. Entonces, hoy los CIOs tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en el mundo, a las tendencias, a generar también en nuestra gente un mayor conocimiento del negocio y de ayudarlos a inspirarse, a ser más curiosos, a perseguir nuevas soluciones, a innovar. Creo que tenemos que ser muy audaces, ¿sí? Muy audaces, muy abiertos y tener mucha cercanía con la alta dirección justamente para que la estrategia de negocio sea armada de manera conjunta o tomada de la mano con las áreas de tecnología, porque finalmente hoy la tecnología potencia y ayuda a lograr esa estrategia. Entonces, no somos una isla, somos parte importante de la estrategia de negocio, y creo que si bien siempre hemos sido un área de servicio, hoy somos un área de servicio muy comprometida con la estrategia de negocio, que tenemos que trabajar de la mano con el CEO. Muchísimas gracias, Sandra. Clarísimo lo que mencionas y como dices, cada vez es más necesario que estas áreas que ustedes lideran trabajen de la mano cercanamente con los gerentes generales, porque finalmente van a haber muchas decisiones de negocio donde finalmente el know-how que ustedes tienen va a ser clave y cada vez más importante en este mundo cada vez más digital en el que vivimos. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es un tema importantísimo. Hablar de los riesgos es hablar de algo que siempre ha estado presente en todas las organizaciones, independientemente de la industria donde se encuentran. Y yo creo que en estos tiempos, en estas coyunturas, la mirada hacia el riesgo ha ido cambiando, ¿no? Si bien es cierto, todas las industrias, hasta antes de estas coyunturas, hablábamos de riesgos sistemáticos, financieros, económicos o políticos, siempre con una mirada del entorno hacia adentro. Lo que ha venido pasando en estos tiempos es que esa mirada al riesgo ha sido, digamos, contraria, ha sido desde el interno, desde el interior de la empresa, de la organización, hacia afuera. Y básicamente, ¿por qué? Porque hemos sido más vulnerables y hemos tenido que tener esa necesidad flexible de adaptarnos a estos tiempos cambiantes. ¿Y por qué lo digo? No? Porque evidentemente en la industria, por ejemplo, donde me encuentro, en la industria minera, siempre he visto al riesgo como, digamos, como una mirada tal vez algo distinta al resto de las organizaciones. Y básicamente, ¿por qué? Porque el nivel de inversión en la industria minera es mucho más grande, por tanto su riesgo es mayor. Entonces, como, digamos, existe esa proporcionalidad, siempre ha habido esa mirada al riesgo de una manera latente y más directa, ¿no? Que en el resto de las organizaciones, donde también ha estado presente. Sin embargo, la mirada probablemente ha sido distinta. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque el monitoreo, que es la acción fundamental, digamos, el control, el monitoreo del riesgo en las organizaciones, ha cambiado, ha venido cambiando y va a seguir cambiando. Y en esa línea, lo que dice Sandra, que nos alineamos, los CIOs, a los CIO o a cualquier parte o organización, área de la empresa, no solamente el área de tecnología, el área de cadena de suministro, el área de legal, digamos, las áreas de ventas, todas las áreas han tenido que tener un alineamiento totalmente distinto y sistemas de control y de monitoreo de riesgo. Y esto básicamente porque no solamente hay un riesgo de ciberseguridad, de la cual, digamos, no habría que hablar mucho, porque todo lo que vemos nosotros hoy por hoy es ciberseguridad,
sino también porque hay un riesgo importantísimo que es de marca y reputación. Aquello que es transversal a todas las organizaciones, la marca y la reputación, hoy por hoy es un riesgo latente, hoy por hoy es un riesgo real, hoy por hoy su nivel de ocurrencia es totalmente factible. Y además hay otra cosa más, que hay un riesgo de cultura corporativa. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque las organizaciones de alguna manera logran formar con muchos esfuerzos, digamos, esa cultura y tratan de defenderla, pero hoy por hoy con esta coyuntura, esa cultura corporativa también está en riesgo, evidentemente, ¿no? Entonces, esa mirada de riesgo no es una mirada de riesgo, digamos, sistemática, financiera, política hacia la organización, sino de la organización hacia afuera. Entonces, yo sí creo que es muy importante que está y estará en la agenda de todas las áreas de la organización de manera transversal ese sistema de monitoreo continuo al riesgo. Súper importante el tema y por supuesto hay tecnología para eso, mucha tecnología, desde no solamente la parte de ciberseguridad, sino también de tecnología como blockchain o cualquier otra tecnología que nos garantiza que los procesos de organización se encuentren siempre monitoreando el riesgo. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos ahora con la pregunta final. Una vez que cierre la pregunta, les voy a hacer un espacio a cada uno conforme nos vamos despidiendo de cada uno de los panelistas para que hagan una conclusión final, así que estén listos para eso también. Les daré alrededor de unos 30 segunditos para que puedan dar algunas impresiones finales, conclusiones sobre este conversatorio que hemos tenido hoy. Vamos primero contigo, Paola, y ahí con Argenis, con esta pregunta final, ya que se espera que la mayoría de las economías del mundo se desaceleren, tanto en el corto como en el mediano plazo. Es algo que inclusive estamos viendo aquí en el Perú. ¿Qué retos quedan pendientes en el frente de la innovación para poder prepararse para enfrentar estos tiempos difíciles? Paola, ¿cómo lo ves tú? Y la verdad que es una realidad que nos ha tocado vivir. Hoy la situación en el mundo está bastante complicada y tenemos que pensar cómo reinventarnos, ¿no? En estos momentos de cambio para hacer las cosas bien y para que nuestros clientes estén bien también, ¿no? Y nuestros colaboradores y en general todos nuestros stakeholders. No es fácil, pero toca ahí trabajar fuerte para ejecutar un plan que haga sentido, ¿no? Nosotros pensamos que hay mucha todavía oportunidad en la cadena logística a la interna, ¿no? Y en la cadena de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, en Perú todavía podemos ayudar a incrementar las tasas de reciclaje, ¿no? De cartón corrugado en el país. Si bien la tasa no es baja, es una tasa alta, pero podría estar mucho mejor, ¿no? Y toca de nuestro lado pensar, como se dice, ¿no? En cliché, fuera de la caja y ver cómo buscamos asociaciones con las municipalidades, con los diferentes actores dentro de la cadena para ayudar a incrementar ese reciclaje, ¿no? Se puede invertir para poder lograr aumentar esos niveles y con eso también controlar mejor el costo, ¿no? Por ahí creo que hay un fuerte trabajo por hacer que hoy todavía no se está haciendo, ¿no? A ese nivel que se necesita y que es bien importante. Por otro lado, también creo que hay un espacio muy fuerte para seguir innovando en el producto en sí, ¿no? Porque los clientes cada vez piden más con menos, ¿no? Quieren pagar menos, pero quieren más, ¿no? Y eso es normal a través de varias industrias y creo que todavía se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Nosotros en la industria en la que estamos pensamos que podemos lograr empaques de repente con menor cartón, ajustando el costo, pero logrando las mismas resistencias porque hay tecnológicamente maneras de lograrlo, ¿no? Con otro tipo de insumos, con aditamentos que se le pueden hacer a las máquinas, etcétera, etcétera. Yo creo que otros países en Europa y Estados Unidos lo hacen y esa tecnología tiene que llegar también al Perú, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el mercado de la agroexportación. Nosotros tenemos mucha fe, al igual que muchos agroexportadores,
pero a la larga, al final, la demanda de nuestras frutas, de nuestros productos, depende de la demanda de afuera, ¿no? Y si afuera está complicado, eso también va a impactar, ¿no? Entonces, mientras que nosotros podamos ayudar a los clientes a ajustar costos, creo que vamos a estar del otro lado para amortiguar un poco lo que toque o lo que venga, ¿no? Hoy no sabemos cómo va a ser, pero creo que sí es importante pensar en eso y tomar hoy las decisiones de inversión para poder estar preparados para lo que venga, ¿no? Entonces, por ahí también hay espacio. Por otro lado, también en el sector, nosotros vemos que ahora hay toda una experiencia del unboxing, ¿no? O sea, es cómo te llega el producto y cómo lo abres y ya los consumidores se empiezan a fijar desde en qué caja vino el producto hasta en la caja que de repente transportaba los distintos productos y cada vez más se buscan soluciones que sean sostenibles, ¿no? Que sean sustentables, empaques que tengan que sean muy amigables con el medio ambiente, productos que sean reciclables y reciclados, y creo que a eso también apuntamos y por ahí también hay un fuerte componente de innovación que todavía se tiene que trabajar y de alta gráfica también, ¿no? Porque es parte de la experiencia y de lo que los consumidores ahora esperan, ¿no? Muchísimas gracias, Paola. Tremendamente bien dicho. Vamos ahora contigo, Argenis, para darle broche de oro a este evento. Cuéntanos qué retos dirías tú que quedan pendientes en el frente de la innovación para poder prepararse para enfrentar estos tiempos difíciles en los que estamos. Mira, yo lo primero que te diría es que en el pasado la innovación era como una capacidad, yo diría que fashion, ¿no? Algo así como que sería bonito tener, ¿no? El tema de innovación. Hoy día es una capacidad clave. O sea, ya no es como en el pasado que si tenía I+D o algo parecido, eh, qué bueno, pero ahorita no ser innovador ya te ubica en un segundo o un tercer tier de competidores en el mercado, ¿no? Ese es mi primer mensaje. Y es tan importante como la cadena de suministro, como la parte comercial, como marketing, como cualquiera de estas otras capacidades. Y lo segundo es que a veces el enemigo de la innovación está dentro de la propia empresa. Explico un poco. Uno de los enemigos importantes de la innovación es nuestro propio éxito. Nos ha ido tan bien que para qué le vamos a cambiar. Esa es la primera cosa que pasa en las empresas, ¿no? Y la otra es que a veces no estamos preparados para ser innovadores, ¿no? Y entonces, eh, algunas empresas montan lo que llaman el teatro de innovación, montan una sala, le ponen post-it, entonces, mira, estamos innovando. Pero la innovación si no va directo al PNL, no va directo al estado de resultados y a la balanza, estamos perdiendo el tiempo, es simplemente un divertimento. Entonces, es importante, primero, que la innovación es una capacidad, no es simplemente la cerecita en el pastel, es algo súper relevante y tenemos que estar preparados porque el mundo de hoy, con todos estos retos que tú describiste, no va a cambiar. Van a haber más crisis, van a haber más terremotos, van a haber más tormentas. Lamentablemente el mundo ya está así. Van a haber cambios de consumidor, el consumidor ya no es tan fiel como antes, va a moverse a aquella que le da una mejor experiencia, que le da un mejor producto, una mejor propuesta de valor, que sea sustentable, ¿no? Que sea una empresa que tenga un porqué muy claro y tenga un propósito. Entonces, también el mindset de nosotros los consumidores está cambiando radicalmente. Y si no somos innovadores y seguimos viviendo en los 90, en los 2000, porque tuvimos éxito en esa época, lamentablemente no deparo un futuro diferente. Entonces, a veces tenemos que, desde el liderazgo, pensar que esto es una capacidad fundamental, no es algo que quiero presumir con mis amigos, sino que precisamente es el core del negocio y que la gente que trabaja, no tanto, digamos, la tecnología, sino la gente que trabaja, tenga la capacidad innovadora, ¿no? Todas estas empresas que vemos, las Amazon, las Spotify, hay miles de empresas que tuvieron disponible esa tecnología. Y la verdad, lo que los hace diferentes es su capacidad innovadora.
Entonces, es muy relevante que vayamos pensando cómo, digamos, ir creciendo ese mindset de crear nuevas cosas, ¿no? Lo decía Reed Hastings en su libro No Rules Rules. Él creo que se va al otro extremo, dice que él no tiene ningún proceso porque él cree en el talento de su gente y que van a poder resolver cualquier cosa sin tener un manual para hacer. Entonces, no creo que tengamos que llegar a ese otro extremo, pero sí tenemos que pensar mucho en ese talento que nos va a llevar hacia el futuro. Y cada vez más, yo, contrario a lo que dice la mayoría de la gente de que la automatización y la digitalización afecta a los trabajos, no, yo creo que va a ser un futuro muy interesante donde las capacidades que nosotros tenemos que tener como trabajadores son totalmente diferentes. Son capacidades de creatividad, capacidades de trabajar en equipo, capacidad de ser buen comunicador. Aunque yo sea un ingeniero, aunque yo sea un obrero de planta, tengo que tener otro nivel, ¿no? Para poder manejar estos problemas que cada vez van a ser más complejos y que ya no puedo resolver en mi nicho, sino que tengo que comunicarme con muchas más personas para estos retos que vienen hacia adelante, ¿no? Entonces, ese sería un poco el mensaje, ¿no? La innovación ya no es un deseo, es una capacidad fundamental de ahora en adelante. Muchísimas gracias, Argenis. Como dices, esto ya no es un nice to have, esto acá pasa a ser un must have de todas maneras en las organizaciones, grandes, medianas, chicas. Finalmente la innovación, las capacidades digitales y ese talento se han vuelto clave. Y esto, como ya hemos conversado durante este evento, es una tendencia que no va a parar. Entonces, lo único que le queda a las empresas es, oye, o treparse a la ola o terminar remolcados. Así que les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes y les voy a dar un último espacio para que, bueno, puedan dar algunas conclusiones, para que se puedan despedir. 30 segundos para cada uno de ustedes y vamos a comenzar esta vez desde el otro lado. Vamos primero con Fernando, pasamos por Sandra, Paola y cerramos contigo, Argenis. Así que, Fernando, 30 segundos para poder cerrar. Gracias Álvaro, gracias por la oportunidad. Solo un mensaje final. Hemos hablado de aprendizaje, de herramientas, transformación digital, de este viaje, de riesgos. Y sí, y hoy por hoy ponen a prueba la resiliencia de todas las empresas en todos los rubros, en cuanto al control de los costes, en cuanto a la gestión humana, en cuanto a su cadena de suministro, pero sobre todo hay algo muy importante que queda y que va a quedar, que es el tema de medio ambiente y sostenibilidad. Es ahí donde las empresas van a tener ese factor diferenciador, es ahí donde realmente van a generar esa trascendencia hacia el futuro y por supuesto en el tema y la gestión de su huella de carbono. Muchísimas gracias nuevamente y un saludo a todos en el panel. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Una reflexión importantísima que nos habla de otra tendencia que creo que ha ido corriendo de manera transversal dentro de todas estas conversaciones que hemos tenido hoy. Así que muchísimas gracias. Sandra, unas palabras de cierre de tu parte. Gracias Álvaro, la verdad que muy rica esta experiencia de compartir entre todos y sobre todo encontrar que entre las distintas industrias pues tenemos retos muy similares, ¿no? Complementando lo que ha dicho Fernando, hay otro recurso súper importante en las empresas, más allá de la tecnología, están las personas. ¿Sí? Siempre las organizaciones están formadas por personas. Creo que no debemos olvidar lo importante que es desarrollarlas, generar esas nuevas capacidades que hemos venido mencionando, esa capacidad de creación, de innovación, tener la apertura de escuchar al interno de nuestros equipos que también viven el día a día del negocio y que aportan mucho y que muchas veces las ideas las tenemos dentro de casa, pero nos cuesta escucharlas y aceptarlas. Creo que ese es uno de los mensajes que quisiera dejar. La tecnología es súper importante, nos potencia como negocio, pero las personas siguen siendo el recurso más valioso que debemos conservar y que debemos de desarrollar. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra, también tocando un tema que creo que ha sido clave, ¿no? El talento, las personas, finalmente es un recurso invaluable. Sin personas, finalmente todas estas tecnologías, como ya hemos visto, estas tecnologías, todos estos avances que queremos poner en marcha son imposibles de efectuar. Así que clave lo que mencionas. Muchísimas gracias, Sandra. Paola, unas palabras de cierre de tu parte.
Y bueno, me sumo a las palabras de Fernando y Sandra y pienso además que tenemos que ser muy resilientes. En el contexto que estamos viviendo es una época que no es fácil. De hecho, se vienen momentos que ya son difíciles, pero se vienen momentos quizás más complicados que los que estamos viviendo ahora. Y tenemos que hacer patria, como se dice, desde donde estemos, ya sea desde casa, desde el trabajo, desde la empresa, esforzarse, definir bien nuestro propósito cuál es y luchar por ese propósito y no parar hasta alcanzarlo. Aunque las cosas se pongan difíciles, creo que siempre hay que sacar energía de donde sea y motivar con esa energía a los que están a nuestro lado para que todos sigamos en esa misma línea, ¿no? Yo creo que en este momento es donde más se va a ver ese aporte de nuestro lado. Y cuando hablo de aporte me refiero a que cualquier persona puede aportar desde donde está. Clarísimo, Paola, muchísimas gracias. Importantísimo el valor de la resiliencia que viene acompañado además de otro tema que creo que también se desprende, lo que mencionas, ¿no? Esa empatía que creo que ha sido importantísima en estos últimos tiempos que hemos vivido, tiempos muy difíciles. Además, tanto para la sociedad en general como para las empresas, sus stakeholders externos e internos, y la importancia de poner ahí el hombro para seguir avanzando con la mirada puesta en el que es, como tú dices, el propósito que tenemos como compañía. Así que clave. Muchísimas gracias. Argenis, para ponerle punto final a este evento. Gracias, Álvaro, y gracias a todos por la invitación. Estoy de acuerdo con que los retos que vienen son cada vez más importantes y más complejos, pero no hay que olvidar que también estamos viviendo una de las épocas más abundantes y con más recursos intelectuales, tecnológicos, de todo estilo. Mi visión un poco es que el futuro va a ser una belleza, va a ser impresionante si nosotros podemos apalancar todas estas cosas que tenemos enfrente, ¿no? Un poco tenemos que tener esa capacidad de imaginar ese futuro, ¿no? En nuestras empresas, teniendo muy claro, como dijo Paula, el propósito, ¿no? ¿Para qué estoy en el mundo? Y también los temas de sustentabilidad que cada vez nos hacen más diferentes con los consumidores. Entonces, yo, quizás porque estoy trabajando en esto y es lo que me apasiona, creo que el futuro es una belleza. Simplemente tenemos que adoptarlo y hacerlo crecer y, digamos, apalancar a nuestras empresas con todo esto que tenemos enfrente. Muchísimas gracias, Argenis, porque pones una nota final positiva, optimista a este conversatorio que sí, se encuadra dentro de un escenario complejo, pero ¿qué escenarios complejos no hemos salido recientemente? Creo que si todos estamos aquí y tenemos grandes empresas dándonos herramientas, enseñanzas, comentarios, es porque han sabido batallar algunas de las luchas más difíciles que nos han tocado en tiempos recientes y aquí estamos. Así que el futuro, como tú dices, puede ser tremendamente brillante. Y con eso vamos a cerrar aquí. Quiero darle las gracias a estos panelistas de primer espectaculares que me han acompañado el día de hoy. Argenis Bauza, que es socio de transformación digital de KPMG México, a Paola Medina, que es CEO, gerente general de Trupal, a Sandra Woolcott, que es CIO del grupo AGE, y a Fernando Mesa, que es Head of Innovation and Digital Solutions de Stracon. A los cuatro, muchísimas gracias por compartir con nosotros y espero verlos pronto en otros proyectos de Semana Económica. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Un gusto también. Gracias, Álvaro, y gracias a todos. Un gusto. Gracias a todos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a toda la audiencia que nos ha acompañado esta mañana, audiencia que sabemos está muy interesada por tener nuevas soluciones, por tener más herramientas, por saber cómo tomar mejores decisiones sobre las empresas que lideran. Así que estén en sintonía de los canales de Semana Económica, nuestras redes sociales, nuestra página web, la revista impresa, porque como este tremendo conversatorio que les hemos traído hoy, tenemos muchísimo más. Y darle las gracias también a KPMG, al BBVA, a la Escuela de Posgrado de la UPC y a Newbies por acompañarnos como siempre en lo que es el Club de la Innovación y la Transformación. Hoy ha sido Transformación Crítica, Estrategias Digitales para una nueva coyuntura compleja. Yo soy Álvaro Roncal Baronio, subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica y con ustedes hasta la próxima. Muchísimas gracias, que estén bien. Chao, chao.